¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en una edición más de Vivir en Conexión. Como saben, es este programa que dedicamos cada semana a tratar con protagonistas provinciales, si me permiten la expresión, temas comunes a todas las cabeceras, a todas las televisiones con las que cuenta el Grupo Vivir en la actualidad. Como saben, podrán ver en las 13 ediciones digitales de los 13 periódicos esta entrevista y también en las 3 televisiones de la plataforma Campiña Digital. Y hoy vamos a hablar de un tema que afecta a todos los pueblos en los que estamos y afecta al bolsillo de muchas de las personas que nos están viendo, porque vamos a hablar de la campaña de aceituna, vamos a hablar de agricultura y de campo, porque nos acompaña esta noche el secretario general de COA en la provincia de Jaén, Juan Luis Ávila. Muy buenas, Juan Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y además él es el portavoz de Olivar en la ejecutiva, bueno, no sé si en la ejecutiva, pero bueno, a nivel regional, con lo cual es una voz autorizada para hablar del tema del que vamos a hablar hoy. Le hago una pregunta para enmarcar la entrevista, que es cómo va la campaña a finales de enero prácticamente ya. ¿Cómo va la campaña de aceituna con los datos que tiene? ¿Va a ser una campaña, como dijo la Junta, muy buena o esos datos eran demasiado optimistas? Bueno, no es que los datos hayan sido demasiado optimistas. Yo creo que en cuanto aquí los íbamos a cumplir, pero lo que hemos comprobado todo es que no tenemos el rendimiento que esperábamos. Tenemos de media en la provincia, yo creo que 3-4 puntos menos que la media de una campaña como la pasada, que fue una campaña especialmente buena, y un par de puntos menos de una campaña normal. Eso parece que no es mucho, pero enseguida te supone una caída de la cantidad de aceite a nivel nacional de un 10, un 15%, que suponen 150, 160, 200.000 toneladas de aceite, que en un escenario de 1.600.000 y pico pues hace que nos vayamos a una cifra algo más recortada. No vamos a llegar a batir récord, no vamos a llegar a ese millón, casi 600 y algo mil toneladas que tuvimos en estas campañas pasadas, que tuvimos buenas, pero sí que va a ser una cifra lógicamente muy buena para la provincia de Jaén. Para enmarcar el aforo, hablaba en la provincia de Jaén de 685.000 toneladas en la provincia. ¿Dónde se quedará más o menos con esa bajada del rendimiento? ¿Dónde cree que se quedará, por lo menos los datos que maneja? Nosotros los datos que manejamos es que quizá nos vayamos a encontrar algo más de aceituna, de lo que el aforo referido a la provincia de Jaén de la Junta nos decía, pero como nos vamos a encontrar bastante menos rendimiento, la cifra creemos que va a estar en torno a las 600.000 toneladas aproximadamente. El día 7 de enero las organizaciones agrarias hablaban del Ecuador de la legislatura, del Ecuador de la campaña de aceituna. ¿En qué porcentaje podemos estar ahora mismo? Porque como decíamos hace un momento, hay muchos tajos que ya han echado la presión. Es que esa es la historia. Al final parece que queda mucha gente cogiendo aceituna, pero los tajos que quedan cogiendo aceituna son o bien explotaciones un poquito más grandes, que tampoco son tantas y que tampoco aportan tanto al resultado final, porque este sector está muy atomizado, y también empresas de servicios que se están consolidando por día. El hecho de que las empresas de servicios cada vez recogen más tajos, y empresas de servicios que han acumulado mucho trabajo y que están empezando a soltar ya tajos y a terminar con otros y a ir empezando a ver el final. Yo creo que cuando termine el mes de enero, lo que es Campiña va a estar finiquitado al 80% como mínimo, y en el resto de la provincia, lo que es más sierra, ahí se va más despacio. Hay sitios como Mágina donde prácticamente están finalizados, y el otro día la denominación de origen ya hacía un comunicado diciendo que están terminando, que están al 80 al 90%, pero hay sitios como la Sierra de Segura, como la Sierra de Cazorla, donde van más retrasados y donde a lo mejor están a un 60-70%. Pero que sí, que yo creo que cuando termine el mes de enero estamos ya mismo en el remate la mayoría. Estamos celebrando el final de la aceituna en muchos casos. Han hecho hincapié, y lo ha vuelto a hacer esta noche, mucho en el tema del rendimiento. Eso afecta al bolsillo de cada uno de los agricultores, pero ¿cómo se puede solucionar eso? Porque al final cuando en la práctica está diciendo todo el mundo que hay que recolectar antes por la calidad, etcétera, etcétera, eso implica una bajada en el rendimiento. Si ahora, como vamos a hablar, los precios tampoco están como para tirar cohetes, que hablaremos después de los precios, ¿qué podemos hacer? ¿Conviene más esperar algunas semanas más a esa recogida, o con este rendimiento es con el que hay que barajar en campañas como esta? Al final es que también lo que hay que analizar, y eso a muchos agricultores no les llega la información de una forma correcta, es que el rendimiento, llegado a un momento, ya no se incrementa más o se reduce más. Este año los rendimientos sobre materia seca, que es la fórmula de ver el rendimiento obviando el agua que tiene la aceituna tiene pulpa, agua y aceite. Si le quitas el agua y te quedas con la pulpa y el aceite, realmente quita el único factor que es variable. El agua unas veces sube, otras veces baja. La pulpa y el aceite, llegado a un determinado punto, el aceite ya ni sube ni baja. A partir del día 6, 7, 8 de diciembre prácticamente ya no se produjo más evolución en la cantidad de aceite. La evolución en el rendimiento se debe a que el agua, tienes más agua o tienes menos agua. A partir del principio de enero se produjo un repunte de los rendimientos tremendos, porque como llevábamos tantos días sin agua, pues lógicamente la cantidad de agua que tenía la aceituna bajó y subió el rendimiento.
Es decir, que no influye tanto en el rendimiento final que estás recolectando el hecho de que te retrases, sino que al final coges menos kilos de agua, que eso sí, no los pagas en la cooperativa, no los pagas en muchos sitios, no se los paga la empresa de recogida que te está cogiendo la aceituna, y que sí supone, pues lógicamente, una pérdida económica para el olivarero si empieza muy temprano. También el empezar muy temprano supone una ventaja, que es que los olivos descansan antes y de cara a la siguiente campaña mejoran la becería. Pero que sí que es un factor que tenemos que tener de cara al futuro, que cada vez se nos está forzando más a empezar la recolección temprana, a producir aceites de calidad, y o eso buscamos una fórmula de que se le paga al olivarero, o el olivarero no puede estar permanentemente haciendo una apuesta que muchas veces no sabe cómo te va a salir. Yo creo que el camino es buscar eso, el que los aceites virgen extra tengan un diferencial real con respecto a cualquier otro aceite, y que se pague ese esfuerzo de iniciar la campaña más temprano y de tener unos rendimientos más bajos. Ha sido una campaña que se ha caracterizado también por la falta de agua, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno porque ha permitido recogerla muy pronto, y para lo malo porque ya ustedes hablaban antes de la lluvia de este pasado fin de semana de un estrés hídrico que se podría empezar a notar ya en la próxima campaña, ¿no? Un estrés hídrico que no se ha resuelto con esto, no sé lo que ha caído en Torredón Jimeno, pero 10, 15... entre 10 y 12 litros. Esos 10, 15 litros no sirven ni para llegar a los 2 primeros centímetros de suelo, y eso resuelve bien poco. Ahora mismo estamos en una situación de déficit hídrico ya del mes de diciembre y lo que llevamos de enero muy acusado, una pérdida con respecto a un año normal hablábamos el otro día, de un 60, un 70%, y eso está ahí. Venimos de un otoño que no ha sido malo, porque llovió de una forma medio decente durante los meses de octubre, septiembre, noviembre, pero a partir de noviembre pues no ha caído una gota prácticamente. Lo poquito que ha llovido ha sido pues cosas puntuales como lo que acaba de caer. Eso ya está afectando a la próxima cosecha. Lo que pasa es que el olivar, a fecha de hoy, si viniese todavía un mes de febrero, marzo y abril muy buenos de agua, pues lo mismo podría reaccionar y tener una cosecha medio sensata de cara al año que viene. Pero que los secanos ya están empezando a sufrir esa situación. Los olivos se quedan en un estado fatal ahora ya cuando estás cogiendo la aceituna, porque es que se quedan totalmente deshidratados y hace falta el agua ya. Si que estamos pensando en producir una cosecha medianamente sensata de cara al año que viene, el agua tiene que venir lo antes posible. Si no, cada día que va pasando va restando cosecha para el año que viene. Hablamos, como le adelantaba, de precios. Han hecho ustedes un balance a final de año desde su organización a nivel regional, en el que hablaba de que los 12 meses los precios han estado moviéndose en base a especulación, sí, porque no eran unas medias reales. ¿Cómo se evita eso? ¿Qué se puede hacer o cómo se puede conseguir datos más fiables que sean los que marquen la tendencia en el mercado? El sector poco a poco va madurando en cuanto al manejo de la cifra, y la verdad es que vemos una evolución. Nosotros hemos estado en una pelea permanente el año pasado de dar datos fiables al sector, porque aquí parece que todo el mundo lo que publica en un medio de comunicación es la realidad, y hay gente que intenta dar información a los medios de comunicación con un interés claramente marcado. Y nosotros lo que hemos intentado es contrarrestar estrategias por parte de envasadores y de distribución, en el sentido que siempre es el mismo, de bajar los precios en origen en España para ganar mucho dinero en el mercado exterior, que es su estrategia permanente. Este año la situación que había de mercado ni muchísimo menos reflejaba el que el aceite pasase como estaba de 3,50 a 2,50, 2,40, que incluso más bajo que llegó a ponerse. Lógicamente no teníamos un escenario tan ajustado, y a lo mejor hubiese sido entendible, en vez de estar a 3,50 estar a 3 euros, pero ni muchísimo menos los otros 50 céntimos de caída. A lo largo del año hemos marcado una serie de estrategias frente a esos datos, que eran datos tremendamente especulativos. Al final no hemos salido con la nuestra, el enlace ha sido el que nosotros veníamos diciendo, además era el enlace que decía el COI, que no era un enlace inventado. Se empezaron a dar previsiones de cosecha que nosotros no compartíamos en el resto del mundo, porque directamente eran falsas. Porque Italia se hablaba de una cosecha muy... récord, Italia se hablaba de casi 300.000 toneladas, va a producir menos de 200, Grecia no va a producir prácticamente nada, de Portugal, por ejemplo, se hablaba de la misma cosecha que el año pasado, y van a tener casi la mitad del año pasado, y a nivel de Jaén nosotros compartíamos con el dato de la Junta en cuanto a cantidad de aceituna, pero ya advertimos desde el mes de octubre, y en el aforo ya lo dijimos de una forma clara, que el rendimiento no iba a llegar, que estábamos detectando una caída de rendimiento tremenda en el campo, y eso va a ser una realidad. Es decir, que el escenario de cara al año que viene es un escenario pues más justo todavía que en esta campaña. Si no llueve pronto y empiezan los olivos a recuperarse y España es capaz de producir como mínimo una cosecha media alta, al siguiente año nos podríamos encontrar muchas dificultades y podríamos volver a tener un cuello de botella importante, porque no sabemos tampoco lo que van a producir el resto de países. Son países muy beceros y que en muchas ocasiones son capaces de salirte después de esta cosecha tan mala con un cosechón o no.
Es decir, que al final nosotros necesitamos datos serios, datos fiables y datos rigurosos. Y el sector tiene que empezar a distinguir entre lo que son datos serios y lo que son datos interesados de una serie de personajes en torno a este sector y de estructuras en torno a este sector que permanentemente quieren meter el miedo a los olivareros de que esto se cae. Este año nosotros no tenemos por qué tener el precio ahora mismo a fecha de hoy al precio que tenemos, porque es que el mercado y la ley de la oferta y la demanda no nos dice eso. Es que en teoría si otros países, bueno, en la teoría, lo fácil es si en otros países hay menos aceite, menos kilos de aceituna, el que hay debería venderse algo más caro. Claro, vamos a ver, a nivel mundial es cómo funciona este sector. Este sector no funciona con la cosecha a nivel nacional, ni con la cosecha a nivel de la Unión Europea. A nivel mundial, la cantidad de aceite que va a haber disponible va a ser el justo para abastecer el mercado. En ese escenario, lo único que nos diferencia con otras campañas es que en vez de estar repartido el aceite a nivel mundial, el aceite está aquí. Está entre Jaén, Andalucía, básicamente Jaén y Andalucía. Y vamos a tener que sacar mucho aceite al exterior, pero también hay mucha gente en el exterior que no lo tiene que comprar para abastecer a sus clientes. Por tanto, no tenemos por qué ponernos nerviosos. Yo creo que lo que hay que tener es tranquilidad. Hasta ahora el invierno está siendo malo en cuanto a pluviometría. Eso no nos da una buena posible cifra para el año que viene y ahora mismo yo creo que todos los factores que tenemos sobre la mesa fiables y rigurosos lo que nos hacen es pedir prudencia a las cooperativas, a los olivareros y vamos a ir poco a poco porque ahora mismo no tenemos por qué forzar una caída de precios que no lleva a ningún sitio. Hablan ustedes de índices de referencia para esos precios, ya no solo para el olivar, sino también para el cereal, para otros cultivos. ¿Cómo se conseguiría eso? ¿Cómo se articula? Ahí tendrían el mercado parte de responsabilidad, también las administraciones, también los propios agricultores. ¿Cómo se articula un precio que sea, o sea, un índice que sea fiable como para que los precios puedan medirse en torno a eso? A ver, yo sé que esto es difícil y al final siempre se vuelve a lo mismo, ¿no? Es que aquí estamos en un mercado libre y aquí lo que tiene que regular el tema es la ley de la oferta y la demanda. Es que hay sectores como el sector nuestro donde la ley de la oferta y la demanda no se está cumpliendo, como estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo. Ahora mismo la situación debería marcar una subida de precios y lo que haya es una presión por un grupo de gente que está comprando todo a la misma vez o retirándose de comprar todo a la misma vez, o que nosotros presumimos que eso es lo que está pasando, y finalmente eso conduce al aceite a un precio u otro y no tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda a nivel mundial, sino que tiene que ver con otros factores. Entonces, si en este sector tantas veces ocurre eso, o se interviene por parte de la Administración y el Parlamento Europeo cada vez lo ve más claro, o muy difícilmente el sector agrícola y ganadero va a tener futuro. Y nosotros lo que queremos simplemente es que unos costes mínimos de producción que se calculen por parte de las universidades, que no queremos calcularlos nosotros, sino que se calcule por parte de alguien independiente, y una vez que se llegue a ese coste de producción, por debajo de esas cantidades se articulen una serie de mecanismos que nos permitan que no sea tan fácil que el precio se baje de ahí. Es que es la única salida que tenemos como sector. Eso se puede hacer perfectamente en el aceite de oliva con mecanismos como puede ser la autorregulación, con otra serie de mecanismos que ya se han planteado en la Unión Europea y que no se ven mal, ni mucho menos por la Unión Europea, y que nos permitirían pues, no estar en manos de quien en muchas ocasiones lo que nos están haciendo es trampas y estrategias para hacer caer los precios en origen. Y yo creo que ahí tiene que haber una implicación política, ni más ni menos, y esa implicación política es la que nos puede llevar a corto plazo a que no estemos en la situación que estamos. A largo plazo, pues nos estamos estructurando, nos estamos concentrando, estamos buscando fórmulas que nos permiten enfrentarnos a la industria en una relación más de tú a tú, más fluida, pero por estas 24 horas eso no es así, nos controlan y nos hacen pasar fatiga, porque es que cuando se cae el precio lo pasa mal todo el sector, lo pasa el sector productor, pero es que lo pasa todo lo relacionado con el sector, lo pasan los albañiles del pueblo, lo pasa cualquier industria que haya en el pueblo, cualquier negocio, la provincia entera de Jaén. Sin duda se nota y cualquiera que no esté viendo lo sabe perfectamente. Después, en una segunda parte de este programa vamos a hablar de algunos de los temas que ya he avanzado, como es de política, es decir, de la renovación del gobierno andaluz y de otros temas que también creo que van a tratar, pero una pregunta. La unificación de la oferta que esta semana hemos conocido, algunos casos en la provincia, que para aglutinar buena parte del mercado, ¿es bueno? ¿Es la tendencia que de hecho las administraciones también algo a lo que están invitando y que están apoyando? ¿Puede ser una de las soluciones esa unificación de la oferta? ¿O puede ser también un peligro? Yo creo que sí, que por supuestísimo que sí. Y fusiones de grupos como se están produciendo y más a nivel provincial, yo creo que es una noticia excelente para la provincia. Ahora, lo que no se puede ser es simplista. Esa es la panacea. Ya, se hace esto y se ha solucionado el tema. Pues no es así. Se hace eso y se da un paso adelante. Pero hay otros muchos factores que o seguimos trabajando en ellos o no pensemos que concentrarnos todo en una única estructura vamos a solucionar el problema. Primero, no nos va a dejar competencia hacerlo y segundo, no hay tantos casos de éxito lineal de me he concentrado y he solucionado mi problema. Cuando me he concentrado he ganado en poder de interlocución con la industria,
pero hace falta otras medidas a corto plazo, a medio plazo, fundamentales. Y ahí, a nivel político, se tiene que hacer un esfuerzo. Lo que no se puede estar pensando a nivel político es que vosotros concentraros, que una vez que os hayáis concentrado ya está todo resuelto. No, vosotros concentraros porque es el camino que tenemos que seguir, porque no nos queda otro, y aparte porque es el camino más lógico, que estemos todos concentrados en grandes estructuras que nos permitan mejor capacidad a la hora de la negociación, pero aparte de eso hace falta herramientas que permitan que este sector no se produzcan estrategias como la que hemos vivido en este sector permanentemente en estos últimos años. No puede ser que el aceite en Italia esté ahora mismo a 5 euros y aquí está a 2,5 euros. Es que no puede ser. Es que no es lógico ni se puede permitir. No puede ser que en un supermercado de la provincia de Jaén haya estado en cualquier supermercado de la provincia de Jaén, en muchas ocasiones el aceite haya estado más barato que el Almazara. Es que realmente es una competencia desleal contra el sector y contra 200.000 familias en Andalucía que viven de este sector. Y ahí quien tiene que controlar eso es la administración, y herramientas tiene. Y si los supermercados se empeñan en ese tipo de estrategias, sentarse en una mesa con los supermercados y decirle, oye, esto se acaba. Tú no puedes atacar a uno de los sectores que son emblemáticos a nivel nacional. Esto es, el planteamiento lo vemos en Francia. Cualquiera de los sectores que se le intenta atacar en Francia, hay una respuesta por parte del gobierno. Y sin embargo aquí, gobierno, me da igual el que haya mandado, año tras año, pues mira para otro lado. Y aquí hay sectores que son la base de la dieta mediterránea y que son emblemáticos para España. Y uno de ellos, yo creo que el más importante de todo, es el aceite de oliva. Pues vamos a intentar también proteger que determinadas prácticas no se hagan en la cadena de valor. Vamos a tratar algunos de esos asuntos a la vuelta en la mesa de redacción, pero sí quisiera invitarle un poco a que nos cuente cuál es hablar de su organización, cuál es la presencia de COAG en los diferentes pueblos de la provincia y un poco por qué beneficios tienen aquellos que forman parte de COAG en Jaén. Bueno, pues nosotros tenemos una estructura repartida por toda la provincia, estamos intentando centralizar la oficina de una forma seria, es decir, no abrir oficinas que únicamente hablan 2 veces a la semana por la tarde y que al final el contenido es más difícil, sino oficinas cercanas a las cámaras, a las oficinas comarcales agrarias que hay distribuidas por toda la provincia. Eso nos permite el tener aglutinada un poco la información en un punto, y también el que cada agricultor, que al final depende de esas oficinas comarcales agrarias, que tenga un punto de referencia para resolver sus problemas, y desde la organización pues estamos ayudando a todos los niveles. Yo creo que el nivel más visible, o el que muchas veces más cuenta le echan los olivareros, es a solucionar los problemas del día a día de las cartas negras, pero aparte de eso, la parte más importante, que por desgracia se valora bastante menos, es la parte de reivindicación y de defensa de los intereses de los olivareros. No jugamos muchísimo en Bruselas, no jugamos muchísimo en la Junta de Andalucía, en el Ministerio, y ahí tiene que haber organizaciones agrarias fuertes que permitan que no se haga lo que se quiera hacer en cualquier momento por un político que en muchas ocasiones entienden o no entienden lo suficientemente bien este sector, y con muchos intereses que hay por detrás creados. Y ahí hace falta que las organizaciones agrarias, sean las que sean, que todas seamos fuertes. Y ahí yo creo que hay una falta en muchas ocasiones de compromiso por parte de muchos olivareros que tenemos que ir solucionando. La fórmula no únicamente es criticar lo que se está haciendo. En muchas ocasiones lo que hace falta es meterse dentro de la estructura, participar, y si algo no te gusta, pues intentar cambiarlo. Pero que la fórmula no es únicamente irse a la plaza del pueblo y decir lo mal que está todo. La fórmula de que las cosas funcionen es integrarse en la estructura, hacerlas que funcionen, menearlas e intentar que tiren para adelante. Perfecto, pues Juan Luis Ávila, hemos estado hablando de algunos de los temas generales con él en esta primera parte, y enseguida vamos a hacer una pausa para la publicidad y retomamos en esta mesa de redacción con nuestras compañeras María y Carmen otros asuntos. Yo le dejo con ella, dejo en buenas manos Juan Luis, y enseguida volvemos después de esta pausa de publicidad. Volvemos de publicidad, comenzamos esta mesa de redacción con nuestro invitado Juan Luis Ávila. Bienvenido otra vez. Te presento a Carmen Martín, compañera del Grupo Vivir, y yo soy María. Vamos a comenzar una mesa de redacción donde vamos a tratar diferentes temas junto contigo. Carmen, ¿quién es el nuevo consejero que hace unos días se ha sabido? Bueno, pues ya sabemos todos los nombres de quienes van a estar al frente de las consejerías en el Parlamento andaluz. Ya sabemos que es Carmen Crespo, en este caso, la que se hace cargo de la consejería que nos atañe en este caso, que es Agricultura, Ganadería y Desarrollo. Carmen Crespo le conocemos por su trayectoria, digamos, pues al frente de la alcaldía en Adra, también ha sido diputada y ha sido portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular durante los últimos años en el Parlamento andaluz. No sé si, bueno, desde COAG, ¿qué valoración hacéis? ¿Qué esperanza tenéis en esta nueva legislatura para esta persona que se pone al frente de un área tan importante para Jaén como es agricultura? Bueno, yo, antes de nada, lógicamente, darle la enhorabuena por el cargo. Ahora mismo, pues, como es lógico, de entrada no tenemos mucho contacto con ella. Sí sabemos que es conocedora de nuestra organización de COAG. La COAG en Adra tiene muchos socios, en
en toda la zona del Poniente tiene muchos socios y ha tenido contacto con la organización. Nosotros lo que vamos a pedir es seguir en la misma línea de reivindicación que venimos teniendo con los agricultores y con los ganaderos, como es lógico. Hay una serie de cosas que están pendientes en este sector, en el sector nuestro, en el sector del olivar, sobre todo lo relacionado con la autorregulación, con la regulación del mercado, con enlazar unas campañas con otras. Y ahí es donde vamos a centrar el comienzo de las cosas que le vamos a pedir a esta nueva consejera. Lo que esperemos que tenga muchos éxitos, que los éxitos de ella serán nuestros éxitos. Ha hablado antes con nuestro compañero Antonio Cañas sobre los mecanismos para controlar los precios del aceite. Hemos sabido hace poco que Jaén Coop y Olivar de Segura se van a fusionar. ¿Esas fusiones y uniones de demanda viene bien al sector? Sí, yo creo que sí. Aparte es una noticia muy buena para la provincia de Jaén, que seamos capaces de generar un grupo potente a nivel de la provincia, un grupo que defienda el picual y un grupo que esté aquí asentado en la mayor zona productora que tenemos a nivel mundial. Yo creo que es una muy buena noticia. Lo que no quita son otras medidas. Hay medidas que nosotros entendemos que a corto plazo son muy necesarias. Una de ellas es la medida de autorregulación del sector, que básicamente, para el que no lo conozca, únicamente consiste en que el sector tenga la posibilidad de, en aquellos años que producimos mucho, como es el caso de este año, tengamos la posibilidad de poder guardar nuestro aceite y sacarlo al mercado en aquellos años donde se produce mucho menos. Y que no tengamos una oscilación de precios desde los 2 euros hasta los 4 euros, sino que seamos capaces de cerrar esa horquilla y esa horquilla se mantenga al menos en cubrir los costes de producción y no tampoco hace falta al sector unas subidas tan tremendamente altas. Buscar un equilibrio. Ese equilibrio se puede hacer, hay una medida a nivel de Bruselas que se permite, que no se ha puesto en marcha yo creo que por falta de compromiso político y que lo que hace falta es que se ponga en marcha en los próximos. Nosotros esperamos los próximos meses, pero que como mínimo lo tengamos preparado para que en la próxima reforma de la PAC sea una posibilidad real y sea automáticamente ponerla en marcha. Y una medida que es necesario que sea por obligación, es decir, en este sector, con lo dispersado que está en toda la geografía española, o buscamos una fórmula que nos permita que sea por extensión de norma y que sea de obligado cumplimiento, va a ser muy difícil. Y ahí lo único que estamos planteando es que cuando se pase de una determinada cantidad de aceite, todas las cooperativas estén obligadas a retirar una pequeña cantidad de aceite y cuando por debajo también estemos en una determinada cantidad de producción, esas cooperativas estén obligadas a sacar. Y eso nos permitiría, yo creo, que equilibrar el sector y no tener estos altibajos permanentes que nos tienen en una situación de incertidumbre permanente. En el tema del aceite también una de las alternativas es un hecho que se está apostando también por la calidad como mecanismo un poco de tener precios más altos, de tener unos ingresos, digamos, adicionales. Hay cada vez más marcas de aceites premium, lo que no sabemos si, ¿qué crees? Si es una moda, es una tendencia o es algo que llega para quedarse, que se va a consolidar en el futuro la aparición de más aceites premium. Yo creo que no solamente llega para quedarse, sino que por ahí va el futuro de este sector. Se ha producido un cambio. Nosotros, a nivel de la provincia, hace 10 años no estábamos prácticamente en ninguno de los premios que tenemos internacionales de calidad de aceite de oliva. Y ahora mismo, de los 10 primeros, nosotros aportamos a esos 10 primeros 7 o 8 premios anualmente, todos basados en la variedad picual, que teóricamente era una variedad de la que no se podían obtener premios. Ahora mismo los mejores aceites a nivel mundial que se están produciendo en la provincia de Jaén, y eso están los datos, no es una apreciación, sino es una realidad, y todo basado en el aceite de la variedad picual. Y ahí tenemos mucho recorrido esta provincia. Y creo que tenemos que aferrarnos a eso. A ver si tenemos ya la suerte de que de una forma definitiva tengamos la IGP Aceites de Jaén, que creo que nos va a dar muchísimo empaque, que es una medida que nosotros venimos pidiendo hace muchísimo tiempo. Está en Bruselas, parece ser que las cosas van bien, que en no mucho tiempo puede ser una realidad. Y yo creo que para estos pueblos la IGP Aceites de Jaén puede traer muchos beneficios. Tanto para Torre del Campo, Torredonjimeno como Jamiliena puede traer muchos beneficios porque es una forma de identificar nuestro aceite y la gente, si algo conoce, es que el aceite es de Jaén, igual que otras cosas son de otros sitios, el aceite de oliva es de Jaén. Políticamente atravesamos ahora un momento un poco complicado en Europa. ¿Cómo va a afectar todo el tema del Brexit y la posible modificación de la política agraria comunitaria? Bueno, pues la verdad es que estamos en un momento difícil porque el que no se haya aprobado finalmente el Brexit por el Parlamento del Reino Unido es un lío importante porque nos genera una incertidumbre tremenda de cara a tener un presupuesto realmente medio serio de cara a la próxima reforma y a ver cómo se termina de configurar esto. Yo creo que tarde o temprano se terminará imponiendo la cordura y se llegará a un acuerdo que nos permita salir un poco de esta encrucijada. Pero sí que es verdad que de cara a las próximas elecciones nos jugamos muchísimo. El voto de las elecciones europeas, que nadie le echa cuenta, los olivareros y los ganaderos y los agricultores le tendrían que echar muchas cuentas, porque es que realmente ahí es donde se decide nuestro futuro.
que a nivel nacional cada vez se pueden decidir menos cosas. El dinero viene de Bruselas, las políticas, los ejes fundamentales vienen de Bruselas, y de cara al futuro, el que, por ejemplo, esto que hablábamos de una medida de autorregulación que sea una realidad o no, pues depende del Parlamento que tengamos. Hay una apuesta decidida de una forma general por todos los grupos políticos del Parlamento en que hay que tener una cierta mayor intervención en la agricultura y en la ganadería, porque son sectores que están muchas veces en manos de la industria y que en muchas ocasiones no se están cumpliendo ni siquiera las leyes de la oferta y la demanda porque no están imponiendo determinadas cosas. Y yo creo que hay que insistir muchísimo en ese tema, no únicamente en el tema de qué vamos a recibir de subvención, que es muy importante, sino que esa segunda pata de que tengamos unos precios justos, que es lo que queremos cualquier productor de cualquier sector agrícola o ganadero, pues que también sea una realidad. Y para eso necesitamos políticas que nos permitan que no se abuse como se está abusando tradicionalmente de los olivareros y de los ganaderos por parte de la industria. Estamos hablando de muchos temas variados de la actualidad, por hacer un pequeño resumen, y del ámbito internacional lo volvemos otra vez aquí. Los empresarios del sector del orujo estaban pidiendo a la almazara recientemente que fueran más despacio, que molturasen a menor ritmo, pues porque no les daba tiempo a ellos también a hacer su parte del proceso. ¿Tú qué opinas? ¿Conoces alguna almazara que le haya hecho caso a esta recomendación de la orujera? Es que es muy difícil que eso realmente se haga efectivo, porque la persona que tiene su aceituna colgada en los olivos está viendo que queda una semana hasta que se ponga a llover, lógicamente no va a parar, no puede parar cuando sabe que después de eso te pueden venir 10 días de viento y agua y se te vaya la aceituna al suelo y pierdas toda la calidad del aceite. Yo creo que estamos en un proceso evolutivo en muchas cosas en este sector. Antes mencionabais la calidad y eso es un proceso imparable. Hay otro proceso del que no se habla, que es la capacidad de recogida que tenemos ya todos. Las empresas de servicios se están implantando cada vez más. Muchos pequeños tajos se están concentrando en una empresa de servicios que recoja a mucha gente, con una capacidad de recogida tremenda. Todos estamos mejorando nuestras maquinarias para coger también más rápido, y hace 5 años en una cooperativa normal pues entraba la mitad de kilos de aceituna por día que ahora mismo están entrando, bueno, siendo los mismos socios. Y eso es un proceso imparable y nos tendremos que dimensionar a eso. Eso va a traer también beneficios al sector porque vamos a ser capaces de generar un aceite de más calidad porque vamos a coger la aceituna más temprano. No nos vamos a tener que ir tan lejos en la recogida. Y para eso yo creo que el sector orujero, igual que estamos haciendo las cooperativas, lo que tiene que hacer es dimensionarse. Hay años que han ganado mucho dinero y este año pues no pintan pastos. Este año hay que dimensionarse y tirar para adelante. No queda de otra. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Luis. Muchísimas gracias, Carmen Martín. Me despido y me despido también de parte de Antonio Ocaña. Nos vemos en el siguiente Vivir en Conexión.